Buenas noches, ¿cómo están? En la clase de hoy nos queda abordar un último punto en este examen que hemos estado realizando sobre el contexto intelectual que rodea a la teoría de la sociedad de Niklas Luhmann. En esta ocasión nos toca hablar de la relación de Luhmann con la filosofía. Voy a compartir pantalla. No sé si se ve, creo que tengo un problemita acá con la visualización. Ahí me ven. ¿Se ve? Perdón. Sí se ve. Perfecto. Bien, entonces, como les decía, vamos a abordar el tema de cuál es el contexto filosófico en el que se desenvuelve la, esta empresa intelectual de gran calada, que es la teoría de gran calado, que es la teoría de la sociedad de Niklas Luhmann. O, dicho de otra manera, la filosofía como contexto intelectual de su teoría. Una de las primeras cosas a destacar, ¿verdad?, es lo que viene a ser el panorama filosófico del siglo XX, ¿no? La filosofía durante el siglo XX se divide en dos grandes continentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por un lado, la filosofía analítica, que tiene una base predominantemente anglosajónica, ¿verdad? Y como lo dice su nombre, la filosofía continental, que básicamente europea, ¿no? Francesa, alemana, predominantemente, ¿no? Eh, la filosofía analítica tiene sus raíces, sin embargo, en el mismo positivismo lógico que es continental, ¿no? Que viene del famoso círculo de Viena, ¿no? Pero lo que viene a caracterizar a esta corriente de la filosofía analítica es un enfoque renovado en el lenguaje, ¿no?, que viene a ser tomado como el objeto predilecto del análisis filosófico. Y básicamente la idea, siguiendo a las obras de Ludwig Wittgenstein, de Alfred Jules Ayer, de Willard van Orman Quine, entre otros, consiste en, vamos a decirlo de esta manera, analizar el lenguaje y el uso del lenguaje para hallar en él la verdad, la referencia, lo empírico, ¿verdad?, y de esta manera hacer como una purga de la tradición filosófica, desprenderse de pseudo problemas que no tienen, digámoslo de esta manera, eh, un basamento legítimo. ¿Bien? ¿Y en qué se fundaba esta legitimidad? Bueno, básicamente la filosofía analítica se fundaba en la distinción entre lo sintético y... Perdón, disculpen. Sí, les decía que básicamente la filosofía analítica
se fundaba en la distinción entre lo analítico y lo sintético. ¿Ya? Entre lo analítico y lo sintético. ¿En qué consiste esta distinción? Básicamente partía del supuesto de que todo enunciado con significado estaba enmarcado en una de estas categorías. O era analítico, lo que significaba que era cierto por definición, o era sintético, que es decir, que era un enunciado capaz de verificarse o de falsificarse con referencia a la experiencia. Entonces, esta distinción entre lo analítico y lo sintético venía a excluir todo enunciado metafísico. Es decir, todo lo que no cabía dentro de lo analítico o lo sintético era metafísico. Por ende, era algo sobre lo que no se podía decidir si era cierto o falso. Por ende, era un pseudo problema. Por ende, era algo sobre lo cual la filosofía no debía ocuparse. ¿Ya? Entonces, al tomar al lenguaje como objeto de análisis, como objeto predilecto de análisis, lo que se buscaba era examinar la conceptualidad del lenguaje filosófico y de esta manera perfilar los problemas filosóficos y desprenderse de lo que no eran legítimos problemas filosóficos, ¿no? Ahora, esta distinción entre lo analítico y lo sintético venía a enfrentarse con una tradición filosófica continental de gran fuerza, ¿no? Que era el kantianismo. Y pues su idea de los a priori, ¿no? En este sentido, claro, la filosofía analítica viene a ser como una suerte de continuación del empirismo inglés, ¿no? Por otra parte, tenemos en la filosofía continental varias tradiciones, ¿no? Por una parte tenemos la hermenéutica, que destaca sobre todo en la obra de Hans-Georg Gadamer. Tenemos por otra parte dos sabores, por decirlo así, de existencialismo. Por un lado, Martin Heidegger y por otro, Jean-Paul Sartre, ¿verdad? Y posteriormente vamos a tener lo que viene a ser la emergencia del posmodernismo, ¿no? Primero con la obra de Jean-François Lyotard, también con Derrida, Jacques Derrida, ¿no? Entre otros, ¿no? De la parte continental, primero hay que destacar que la herencia kantiana de una u otra manera sigue presente, ¿no? Lo vamos a ver vamos a ver esa herencia en algunos filósofos y en algunos historiadores también con pretensiones teóricas, haciendo un paréntesis, porque por eso digo lo que estoy diciendo. A Reinhard Koselleck, que lo vamos a discutir más adelante, se le conocía en Alemania como el historiador pensante. ¿Por qué lo llamaban der Denker der Historiker? Porque a diferencia de la mayoría de los historiadores, Koselleck tenía grandes tendencias hacia la filosofía, hacia el razonamiento filosófico, hacia la elaboración teórica, cosa que no era muy común, insisto, entre los historiadores, ¿no? Y además fue pupilo de Gadamer, ¿no? Entonces, por eso la mención que realizaba, ¿no? en la obra de Koselleck, es muy claro, ¿no? la influencia de Immanuel Kant, ¿no? Pero en lo que viene a ser la hermenéutica y
el existencialismo heideggeriano, de nuevo vemos que el énfasis en el lenguaje es de nuevo fundamental, ¿no? Para Gadamer el lenguaje viene a ser aquella fusión de horizontes, ¿no? Pues en el lenguaje estaba esa evidencia de horizontes temporales que coincidían en el presente, ¿no? Y bueno, para Heidegger también el lenguaje y el análisis conceptual jugaban un rol importantísimo, ¿no? Por otra parte, en la obra de Derrida también vamos a ver ese énfasis en el estudio de las oposiciones, los implícitos que estaban presentes en el uso de los conceptos, en el uso de los discursos. También esto lo podemos ver, por ejemplo, en la obra de Michel Foucault, ¿no? En principio con su arqueología, ¿no? Y, y luego también en su obra más tardía con la genealogía, ¿no? Entonces, claro, aunque cambia el enfoque metodológico desde la arqueología, de las ideas, basándose en los discursos, cuando pasa a la genealogía todavía el peso del lenguaje, la importancia que le confiere al lenguaje es significativa, ¿no? Entonces por eso podemos decir que un piso común, un puente entre la filosofía analítica y la filosofía continental fue precisamente el lenguaje. Fue el lenguaje. Ahora, naturalmente, había una suerte de rivalidad entre ambas tradiciones filosóficas. Y rivalidad que según algunos filósofos impedía ver aquello que tenían de común y subrayar lo común más allá de las diferencias, que bueno, eran obvias, pero más allá de las diferencias, ¿no? Ahora, en todo este contexto intelectual, ¿cuál era el lugar de la obra de Luhmann acá en concreto? Bueno, fíjense, en primer lugar, si nosotros nos atenemos al estilo, a la redacción de Luhmann, nos vamos a dar cuenta que es un estilo formal y que se ajusta a lo cientificista, si lo podemos decir de esta manera, ¿no? No es el estilo del filósofo alemán, no es el estilo tampoco del filósofo francés, ¿verdad? Tampoco es el estilo tradicional del sociólogo. Es una escritura muy particular además, ¿no? Es decir, más allá de su propio estilo, que es particular el estilo de escritura de Luhmann, sin duda alguna podemos decir que es formalista, ¿no? y cientificista, ¿no? Pero ¿a qué nos referimos con esto del formalismo? Nos referimos a una tendencia que se encuadra muchísimo mejor dentro de la tradición de la filosofía analítica. Una de las cosas que distingue a la filosofía analítica y al positivismo lógico, pues, es el uso de la lógica formal, es el uso del razonamiento abstracto, ¿no? Pero una de las cosas que si examinamos, por ejemplo, la obra de Ayer, la obra de Quine, sobre todo Quine, la obra de John Longshall Austin, nos vamos a dar cuenta que de nuevo acá el estilo de argumentación
es distinto al que se viene manejando en la tradición filosófica, y estos autores recurren más a los formalismos de la lógica, por ejemplo, de la lógica proposicional, del razonamiento matemático, ¿no? Entonces, en este sentido es que me refiero al formalismo, ¿no? Y un formalismo también que puede ser, en parte, inspirado en Wittgenstein y en su idea de juegos de lenguaje, ¿no? Porque una de las consecuencias para la filosofía de la ciencia, si lo podemos decir así, de, de la obra de Wittgenstein, es el reflexionar sobre, primero, la finitud de las herramientas conceptuales y la relación que existe entre ellas, cómo estos conceptos ponen ciertas cosas de relieve, dejan otras fuera, y el hecho de que sean como un juego, que sean como un conjunto, ¿verdad? Este, también es algo que permite su formalización, ¿no? Y bueno, y esto también tenemos que ponerlo en relación con la obra de Bertrand Russell y Whitehead, ¿no? En la obra de Bertrand Russell, una de las cosas que se pone sobre el tapete es el lenguaje de la teoría de conjuntos, ¿no? Entonces, el lenguaje de la teoría de conjuntos ha sido fundamental para la formalización también de las ideas matemáticas, de las nociones matemáticas. Y también se utilizó para el lenguaje y ha resultado también en este orden de ideas fundamental para muchas de las ideas básicas de lo que hoy es o de lo que hoy son las ciencias de la computación, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con gramáticas libres, lenguajes formales, etcétera, ¿no? Entonces, insisto, la teoría de conjuntos en relación un poco, bueno, de por sí, pero también en relación un poco con, con la filosofía de Wittgenstein, eh, nos hablan de esta posibilidad de formalizar un conjunto de conceptos y de pensar en la forma en que este lenguaje como conjunto, como juego de lenguaje, trabaja para producir significado, trabaja para producir referencias del mundo, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, es que digo que la obra de Luhmann tiene un estilo más formal. Ahora bien, en cuanto a las referencias y a claras influencias filosóficas en la obra de Luhmann, son pocas las que vemos, ¿no? No hay demasiadas referencias a obras filosóficas en la obra de Luhmann, lo que no significa, insisto, que no las haya. Pero la idea que de hecho comparten algunos autores es que Luhmann tiene más bien una actitud reticente frente a la filosofía, ¿ya? Eh, y bueno, las razones de esto son motivo de indagación, ¿no? Un tema que queda abierto para investigar, ¿no? Lo cierto es esto, que tiene un estilo de redacción formal que prefiere referirse a formalismos, como por ejemplo el que desarrolla este, bueno, Maturana en su teoría de la, de la, de la autopoiesis, pero sobre todo George Spencer Brown en sus leyes de la forma, que era lo que quería decir en principio, ¿no? En cuanto a formalismo. Si nosotros nos aproximamos a la obra de Spencer Brown, concretamente a su libro Las leyes de la forma, es un libro muy corto,
no más de 250 páginas, que está lleno de, describe básicamente un lenguaje formal, ¿verdad? Un lenguaje formal que se basa en el trazado de diferencias y que a partir de él va generando un álgebra, una aritmética y lo que él a partir de esto define como un cálculo, ¿ya? Entonces, digámoslo de esta manera, estas ideas que encontramos en Ayer, en Wittgenstein, en Quine, en Quine es claro también, ¿no? La idea de un cálculo. Y en George Spencer Brown, que se los acabo de nombrar, están presentes también en Luhmann y en algunos de sus sucesores, como por ejemplo Gerd Becker, ¿no? Que también ha explorado esta idea de cálculo y la ha intentado aplicar al pensamiento sociológico, ¿no? Por otra parte, si bien el contexto intelectual subrayaba el lenguaje, claro que lo hizo de distintas perspectivas, ¿no? Por ejemplo, también en la tradición continental no podemos olvidar la semiótica, ¿no? Y que dio pie también al llamado giro semiótico, que también hubo un giro hermenéutico, ¿no? Fue la época de los giros. Si bien se ponía en énfasis el lenguaje, habían, insisto, distintas formas de hacer este énfasis. Por ejemplo, desde el punto de vista metodológico, en la filosofía analítica, la herramienta era principalmente la lógica, ¿no? En el ámbito continental teníamos distintas herramientas. Pues la hermenéutica en este sentido también es una metodología, ¿no? de interpretación de los textos, ¿ya? Y nos habla pues de obtener el significado a partir de una contextualización, ¿verdad? Histórica, pero una contextualización histórica que también tenga en cuenta la historicidad misma del lenguaje, ¿no? Como lo hace ver Gadamer en su obra, ¿no? Entonces, frente a este contexto que pone énfasis en el lenguaje como tal, viene Luhmann a poner énfasis más bien en la comunicación, ¿no? Y esto es una de las primeras distancias que tenemos que marcar acá, que marca la obra de Luhmann con respecto a la tradición filosófica, ¿no? Es decir, si bien la tradición filosófica pone el hincapié en el lenguaje, Luhmann lo hace en la comunicación. Ahora, ¿qué significa enfatizar la comunicación? Noten que para Luhmann el lenguaje juega un papel de acoplamiento estructural, como lo discutimos en la clase pasada, entre los sistemas psíquicos y los sistemas sociales, ¿no? Pero la reproducción autopoética de los sistemas sociales depende enteramente de la comunicación, ¿no? Y en el capítulo que Luhmann dedica a la comunicación en sistemas sociales, él lo pone en relación con la acción, ¿no? El lenguaje queda como que relegado, ¿no? ¿Por qué esta distancia que toma Luhmann con respecto al lenguaje? ¿Qué novedad trae el concepto de comunicación, ¿no? Fíjense que, claro, como lo vamos a ver más adelante, para Luhmann la comunicación es una tríada, está representada por una tríada.
entre información, notificación o selección del medio de comunicación y comprensión, ¿no? Donde el último elemento, comprensión, ¿verdad?, es el pivote desde el cual se observa la diferencia entre los dos primeros elementos, información y selección del medio de comunicación o notificación. Insisto, sobre esto vamos a volver más adelante. Pero este concepto de comunicación, como lo vemos, no se parece en nada al concepto de comunicación que deriva de la obra de Claude Shannon y Warren Weaver, ¿no? Porque en esta, digámoslo así, en los esbozos técnicos que realizaron estos autores, existía claramente un emisor, un mensaje, un medio, un canal, un conducto y un receptor, ¿no? Entonces, este modelo de transmisión de la comunicación, Luhmann lo deja deliberadamente de lado, ¿no? Y toma un enfoque basado en las diferencias, ¿no?, que va a ser una de las características principales de la filosofía de la ciencia luhmanniana, vamos a decirlo así, del fundamento teórico de la teoría de la sociedad de Luhmann, que, como sabemos, esto tiene que ver, como lo hemos discutido en clases pasadas, con las ideas que Luhmann tenía o que compartía sobre la cognición, ¿no? Y bueno, ya hemos discutido sobre el contexto intelectual de estas ideas, ¿no? Pero viene de allí, ¿no?, ese énfasis en la diferencia, en las distinciones, ¿ya? Entonces, acá hay una primera distancia, ¿no? Luego, no hay nada que se transmita, ¿no? Él rompe con la metáfora de la transmisión. Pero también, cuando se refiere a la comprensión, podemos pensar en cierta relación con la hermenéutica, ¿ya? No obstante, también marca cierta distancia con la hermenéutica, porque no le da, primero, ningún carácter ético a la comprensión como lo llega a ser Gadamer, ¿no? Porque la filosofía de Gadamer termina derivando en una ética de la conversación, ¿no? Sino que sencillamente él entiende la comprensión como la observación de una diferencia. Y no entiende a la comprensión como como la aprehensión de una intención comunicativa, como se va a entender también, por ejemplo, en la interpretación que de la filosofía analítica hace Quentin Skinner para aplicarla al estudio de la historia intelectual, ¿no? Sino que sencillamente basta cualquier comprensión. Es decir, para Luhmann, una incomprensión, una mala interpretación, es una comprensión. Y eso es lo que vale. No importa si se entendió bien o si se entendió mal, la comunicación continúa. Y él dice que en el caso de incomprensión, pues, dado que se trata de un proceso autorreferencial y recursivo, es decir, que opera sobre sus propios outputs, en dado caso, el proceso comunicativo puede corregir los malentendidos, ¿no?, o empeorarlos. De paréntesis los pongo yo. Pero no hay ninguna determinación en el concepto de comunicación, ninguna determinación
ética en el concepto de comunicación, no hay ninguna idea de la buena comunicación, no hay una idea de la correcta comprensión, no. Comprensión es sencillamente la observación de una distinción, de una diferencia entre información y notificación. Entre, vamos a ponerlo en otras palabras, la selección de un conjunto de posibilidades, ¿no? de acciones comunicativas, por ponerlo en términos un poco habermasianos, y la forma en que se comunica esa selección, ¿no? Son él lo ve como dos elementos diferentes, ¿no? Una cosa es información justamente en este sentido. Fíjense que en información sí tiene el sentido de Shannon en su teoría de la comunicación, lo conserva, ¿no? Pero pone énfasis en la selección entre una paleta de alternativas, ¿no? Una cantidad n de alternativas, ¿no? Entonces, esa contingencia que involucra la selección, ¿no? de lo que se quiere comunicar, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Se pone en relación con el modo de comunicarlo. Entonces, esto es muy interesante, ¿no? Porque la selección de un medio de comunicación, ¿verdad?, puede conducirte por el lenguaje, pero no necesariamente deriva o desemboca en el lenguaje como un medio de comunicación, ¿no? Y ahí es donde Luhmann va a utilizar esta, vamos a decirlo así, esta brecha que abre para desarrollar su teoría de los medios de comunicación, ¿no? Y como lo vamos a ver más adelante, la teoría de los medios de comunicación juega un papel importantísimo en la teoría de la sociedad de Luhmann, ¿no? Es uno de los tres pilares, como se los mencioné en clases pasadas. Les decía que los tres pilares de la teoría de la sociedad de Luhmann es, por un lado, la teoría de los sistemas, por otro lado, la teoría de la comunicación y, por último, la teoría de la evolución sociocultural, ¿no? Entonces, este concepto de, fíjense, comunicación y medios de comunicación tienen un puente entre estos dos pilares, la teoría de los sistemas y la teoría de los medios de comunicación. Y lo que viene a ser, vamos a decirlo de esta manera, el desarrollo de los medios de comunicación, el despliegue de los medios de comunicación, va a convertirse también en uno de los puentes con su teoría de la evolución sociocultural. Pero, como les digo, vamos a tener ocasión más adelante de profundizar sobre este tema, ¿no? Pero, recapitulando, esa distancia que marca Luhmann frente a la tradición filosófica, al poner énfasis en la comunicación en vez del lenguaje, pasa primero por primero desvincularse de las teorías de la comunicación basadas en la transmisión, ¿no? Basadas en ese modelo de emisor y receptor. Luego, desvincularse del lenguaje como el único medio de comunicación y abrir otras alternativas, ¿verdad? Y también desvincularse de esa, vamos a decirlo de esta manera, de ese juicio ético que estaba presente en la tradición filosófica hermenéutica también, ¿no? Entonces, claro, habrá más diferencias, pero luego las podemos remarcar. Estas creo que, marcando relación con este contexto filosófico, parece que son fundamentales, ¿no? Luego tenemos, con relación a su teoría del conocimiento, ¿verdad?, tenemos el hecho de que la obra de Luhmann viene a presentar muchísimos vínculos, muchísimas similitudes
muchísimas relaciones positivas con lo que va a ser el antifundacionalismo, ¿no? Y para hablar de antifundacionalismo, tenemos que hablar principalmente de la obra de Richard Rorty. Richard Rorty de verdad que tiene una obra sumamente interesante. Bueno, claro, entre los distintos filósofos que hemos nombrado, que todos son de verdad de gran peso, ¿no? Pero a mí me parece que con relación a Luhmann, quizás Rorty es especialmente relevante, ¿no? Primero, Rorty, como filósofo de su generación, está envuelto en esto que se denominó el giro lingüístico. ¿Ya? En un libro homónimo que publicó Rorty, él describe en el prólogo de su obra, él tiene dos prólogos, uno que es 10 años después y el otro que es 20 años después, ¿no? Entonces, él describe en sus prólogos, sobre todo en el segundo, 20 años después, ¿no? Vamos a decirlo de esta manera, el ruido, la emoción, la algarabía que despertó este giro lingüístico en el ambiente filosófico y cómo posteriormente se fue desinflando, ¿no? En este sentido, este, este prólogo es muy interesante porque es como que eh, Rorty se enfrenta al desengaño de su juventud, ¿no? de las inclinaciones intelectuales de su juventud, ¿no? Pero el Rorty maduro, ¿verdad? Va a terminar por desarrollar una filosofía antifundacionalista. Y esto pasa por este, desenmascarar al cartesianismo. Esto pasa por reescribir la filosofía de la mente, ¿no? Y esto es una de las tareas a las que él se aboca en una de sus obras más importantes, que es Philosophy in the Mirror of Nature, ¿no? La filosofía en el espejo de la naturaleza, ¿ya? Entonces, palabras más, palabras menos. Básicamente, lo que defiende Rorty es que no existe ninguna forma trascendental de apuntalar el conocimiento y la validez del conocimiento. Básicamente, lo que termina apuntando Rorty es al problema de la autorreferencia del conocimiento. Una conclusión a la que llega Luhmann por otros medios, si se puede decir así, ¿no? O una conclusión a la que llegan otros autores también, porque allí tendríamos que incluir justamente a la obra de von Förster, justamente a la obra de Gregory Bateson, entre otros, ¿verdad? Que llegan a la misma conclusión, a pensar en la cognición, primero, como una propiedad que no es exclusivamente humana, ni que atañe a la mente humana, y luego como una forma de autorreferencia, no de heterorreferencia, ¿no? No de el conocimiento no se funda sobre una esencia trascendente, ¿verdad? Sino que se funda sobre sí mismo, ¿no? No tiene, vamos a decirlo así, el conocimiento no se debe a su entorno, sino al sistema, poniéndole en términos sistémicos, ¿no? Claro, Rorty brinda los argumentos para esta perspectiva en la obra que les mencioné, y si lo vemos también desde la perspectiva de Heinz von Förster, de Gregory Bateson, pues cada cual lo defiende el argumento con sus propias herramientas, ¿no? Pero coinciden en sus
en sus conclusiones, ¿no? Y también en este sentido hay una corriente que no he mencionado, o que si la mencioné fue muy pasajeramente, que es esta teoría del constructivismo y del constructivismo radical de Ernst von Glasefer. Entonces también la filosofía constructivista, no enteramente, pero sí parcialmente, tiene grandes coincidencias con las ideas del humano. Y digo no enteramente porque hoy en día buena parte o cierta parte de la filosofía constructivista todavía sigue estando, es decir, todavía tiene un pie en la filosofía de la mente. Todavía tiene un pie en el yo, entendido como, y en la mente, ¿no? Humanizada, por decirlo así. No sé si me estoy explicando con esto, ¿no? Recuerden que estamos marcando una distinción entre estas ideas de la cibernética, que hablan de la cognición como una propiedad de sistemas complejos, ¿no? Y estamos hablando de una tradición filosófica, por otra parte, que parte de la mente humana, ¿no? Y, sí, y que tiene al hombre como centro de su reflexión, ¿sí? Bien, dentro de este giro lingüístico tenemos dos corrientes que tienen particular importancia dentro de la historia intelectual, que son la escuela de Cambridge y la historia conceptual de Reinhard Koselleck, ¿no? Y las pongo acá ya que son ambas obras son citadas dentro de la obra lumaniana, ¿no? Y es importante destacar esto e interesante a la vez, ¿no? Porque si bien la obra de Luhmann es una obra predominantemente teórica, Luhmann tiene muchísimos trabajos que se dedican a la semántica histórica, ¿no? Y esto es algo que muchas veces no se reconoce en Luhmann o que queda en segundo plano. Si bien Luhmann fue un teórico social, es importante destacar que buena parte de su obra se dedica a la semántica histórica, al estudio de la semántica histórica. Luhmann hizo un importante trabajo de análisis, vamos a decirlo de esta manera, no diríamos de archivo, porque propiamente no hizo trabajo de archivo como hacen los historiadores, pero sí, sí que hizo un trabajo importante de revisión literaria, ¿no? De la literatura histórica, ¿no? Y cuando hablo de literatura, entiéndase en los términos más amplios, ¿no? Involucra la literatura como tal, que como sabemos, en el análisis sociológico es una herramienta, vamos a decir así, metodológica clásica, ¿no? Porque a través de la literatura es como que los sociólogos tienen una ventana hacia el mundo, y por eso les sirve también como forma de abordar ciertos problemas, sino también a la filosofía, sino también a distintas obras que se abocan a los más diferentes, a los temas más dispares, ¿no? Entonces, no es extraño ver referencias en la obra de Luhmann a tratados poco conocidos del siglo XVI, del siglo XVIII. No es extraño, ¿no? Entonces, esta dimensión de Luhmann como sociólogo histórico muchas veces no es reconocida, ¿no?
Entonces, esto tiene que ver con la importancia que Luhmann le da en su obra a la semántica. Si bien, volviendo al punto 2b, si bien Luhmann dice es la comunicación donde nosotros vamos a poner énfasis y no en el lenguaje como tal, si bien él marca esta distinción, ¿verdad? Eso no significa restarle importancia al lenguaje, ¿no? Eso no significa desconocer la importancia de, por ejemplo, los conceptos históricos y sociales, como lo demarcó Koselleck, o los lenguajes políticos o las ideologías políticas, como lo propusieron Quentin Skinner y John Pocock en la Escuela de Cambridge, entre otros, ¿no? De hecho, Luhmann va a abrirle lugar a estas ideas dentro de su obra bajo el concepto de semántica, ¿no? La diferencia está en que, si bien Koselleck y compañía se enfocaron sobre todo en la Escuela de Cambridge, Pocock y Skinner, se enfocaron más que nada en el análisis de los conceptos y de las ideologías políticas. Luhmann siempre tuvo un enfoque marcado claramente por su teoría social, en el cual la semántica había que estudiarla en relación con la estructura social. Y en este sentido, su enfoque era más cercano al de Koselleck, quien decía algo muy similar, que la historia conceptual debía estudiarse siempre con relación al cambio social, ¿no? ¿Y qué disciplina te daba indicar, vamos a decirlo así, qué disciplina te arrojaba una perspectiva sobre el cambio social? Pues la historia social, ¿no? Recordemos que la historia social tiene una relación también muy importante con los análisis cuantitativos, ¿no? Se relaciona un poco con la historia serial, se relaciona con los análisis estadísticos, etcétera, etcétera, y también, sí, básicamente la historia social se destaca por el empleo de métodos cuantitativos, no solamente por el enfoque hacia temas que no habían sido comunes en la historia, que tradicionalmente predominaba la historia política, sino también por el uso de otras metodologías, ¿no? Entonces, sin embargo, Koselleck le otorga una preeminencia a la historia conceptual sobre la historia social. En Luhmann, vamos a decirlo de esta manera, hay una preeminencia de la estructura social hacia la semántica, ¿no? Porque es la complejidad de la estructura social la que va a brindarle un marco de desenvolvimiento a la semántica, ¿no? Bueno, se nos acaba esta primera hora. Vamos a hacer una pausa acá y nos vemos en 10 minutos. Gracias, profesor. Bien, entonces habíamos quedado en que para Luhmann, semántica y estructura social se encuentran en una relación que un autor ha venido a definir como de posterioridad lineal, para referirse al hecho que la semántica depende de la estructura social. ¿Y cuál es el factor que marca esta dependencia? Pues la complejidad. La complejidad de una semántica siempre va a estar enmarcada por la complejidad de la estructura social. Existen ocasiones en las que una semántica, digámoslo de esta manera, podría anticipar cambios en la estructura social.
y esto él lo denomina cambios preadaptativos, ¿no? Claro que en cierta forma esto es como una ilusión temporal, porque esto lo que significa es que cuando el sistema acumula memoria, ¿verdad? Puede tomar el excedente de sentido que lleva en su semántica histórica, ¿verdad? Y aprovecharlo en contextos de diferenciación social emergente, para los cuales pues hagan falta estas referencias de sentido. Entonces, desde este punto de vista, es que se habla de cambios o de semántica preadaptativa, ¿no? De cómo, digámoslo de esta manera, conceptos, lenguajes que se producen en determinado contexto histórico no tienen relevancia en el contexto histórico de emergencia, sino que la van a cobrar posteriormente en el momento en el que se presenten cambios sociales para los cuales, digámoslo de esta forma, las determinaciones de sentido de esa semántica tengan cierta compatibilidad con la complejidad social de ese campo que se está diferenciando. Entonces, insisto, en Luhmann lo que marca la relación entre la semántica y la estructura social es la complejidad. Y esto es importante subrayarlo porque no sería, por ejemplo, la congruencia. No sería, por ejemplo, un criterio de correspondencia. No hay una semántica que, digámoslo así, deba calzar canónicamente con determinada estructura social, ¿no? Las semánticas son funcionalmente equivalentes entre sí. Lo importante de una formación semántica es su capacidad para, digámoslo de esta manera, abrirle cancha a la complejidad de la diferenciación social. Una semántica que no sea capaz de reflexionar, que no sea capaz de brindar herramientas para la autoobservación de la complejidad del sistema social, viene a ser, en ese sentido, una semántica que no es adecuada a ese nivel de diferenciación. Pero siempre existen semánticas no adaptadas. De hecho, por ejemplo, Luhmann, en su obra magna, La sociedad de la sociedad, ¿verdad? Se refiere a muchos ejemplos de semántica vetero-europea que no está adaptada a las condiciones de complejidad de la sociedad moderna, ¿no? Entonces, lo que les quiero plantear con esto es que no se trata de una relación prescriptiva, ¿no? Sino que Luhmann intenta ser lo más descriptivo posible, ¿no? Y el único criterio que marca, el criterio teórico que marca para relacionar a ambas dimensiones del sentido es, insisto, la complejidad, ¿no? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, en la sociología histórica, de, por ejemplo, Karl Mannheim, o en la sociología histórica que hereda del marxismo, que por ejemplo vemos experimentos en este sentido en la obra de Georges Duby, ¿no? Que fue historiador. Oye, si nos damos cuenta también, por ejemplo, en Francia, la escuela histórica francesa ha estado muy, muy cercana a la sociología, ¿no? No ha estado nunca negada a los préstamos de los conceptos sociológicos. Lo vemos, por ejemplo, en Braudel, ¿no? Entonces, en cierta forma, la sociología histórica y la historia en el contexto francés han estado en cierta forma hermanadas intrínsecamente
eh, relacionadas. Y en este contexto intelectual, este, bajo la égida marxista, fíjense que la ideología es necesariamente un espejo de la estructura social, ¿no? De la, y claro, marxistamente sería del modo de producción, de la sociedad de clase, de la sociedad burguesa, etcétera, etcétera, ¿no? En Luhmann no encontramos esa correspondencia rígida de un tipo de semántica como una expresión de una forma social. Nos encontramos semánticas desadaptadas, nos encontramos semánticas preadaptativas, como se los mencioné, ¿verdad? Y semánticas que pueden o no hacer justicia a la complejidad del sistema social. Entonces acá venimos a introducirnos en el tema también de la racionalidad, ¿no? Que es un tema también muy caro a la filosofía y en particular a las reflexiones que desde la filosofía se han hecho sobre la modernidad. Y claro, este es un tema de por sí que es sumamente denso, porque hablar de modernidad implica hablar de argumentos muy complejos que nos encontramos en obras de influyentes filósofos como Jürgen Habermas, por ejemplo. Este, también en la obra del filósofo alemán Hans Blumenberg, ¿no? Entre otros, ¿no? Pero tratando de, como hemos venido haciendo, de pintar este panorama con brocha gruesa, una de las cosas que tenemos que poner sobre el tapete al hablar de estos problemas de la modernidad, de la herencia de la ilustración y de la racionalidad en Luhmann, es que Luhmann toma partido por la ilustración, ¿no? Y en este sentido, Luhmann no se hace eco de los adalides del posmodernismo, ¿no? Luhmann es muy crítico con la filosofía posmodernista, ¿verdad? Y claro, Luhmann no cree tampoco en una, vamos a decirlo así, en un proyecto fracasado de la modernidad, un poco como lo plantearía Habermas. Pero ciertamente para Luhmann es necesario reestructurar, reformar, redefinir ese concepto de racionalidad que proviene de la ilustración, ¿no? De hecho, en la bibliografía que ustedes tienen disponible, hay un artículo de Christopher Thornhill sobre esta relación de Luhmann con la filosofía y en particular de su idea de ilustración sociológica que les recomiendo que lean, de verdad, que está muy bueno, ¿no? Entonces, una de las cosas que pone sobre el tapete Thornhill es que cuando Luhmann habla de ilustración sociológica, él en cierta forma está poniéndose de lado con Hegel cuando argumentaba que a la ilustración le hacían falta herramientas conceptuales para describir la importancia que este movimiento tenía, ¿no? Que vamos a decirlo así, que las herramientas conceptuales, intelectuales de la ilustración no hacían justicia a la importancia de los cambios sociales que se vivieron en ese momento, que como sabemos fue una época de revoluciones, ¿no? Entonces, un poco en la misma venia de Hegel, pues la idea de Luhmann es como que a través de la sociología, porque él creía que el vehículo era la sociología, ¿no? Brindar las herramientas conceptuales
que hicieran justicia a estas transformaciones sociales, ¿no? Entonces, es en este orden de ideas que tenemos que leer más adelante, y en ese momento pues haremos el énfasis correspondiente a los conceptos de diferenciación funcional, ¿verdad? Y hasta a la idea al concepto de modernidad en Luhmann, ¿no? Y el concepto de modernidad en Luhmann pasa por desplazar el énfasis de lo racional como fundamento último, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, el concepto de razón es una forma de fundacionalismo, ¿no? Y ya habíamos puesto el énfasis en el antifundacionalismo que existe en la obra de Luhmann, ¿no? Porque la razón viene a ser un fundamento último del orden entendido como orden político, obviamente, en el más estricto contexto intelectual ilustrado, ¿no? Y un orden, porque recuerden que el orden político, ¿sobre qué se funda? Sobre un contrato, ¿no es cierto? Como no solamente lo describió Hobbes, sino sobre esta figura de contrato se desarrolló toda una tradición que ha venido a denominarse ius naturalista o del derecho natural, ¿no? Entonces, dado que para Luhmann no existen fundamentos últimos, ¿verdad? Sino autorreferencia, racionalidad debe entenderse siempre como fundamentación de sí mismo. Entonces, racionalidad siempre quiere decir una forma de autorreferencia. Siempre quiere o siempre va a aludir a aquellas semánticas, a aquellas autodescripciones o aquellos procesos comunicativos, ¿verdad? Que despliegue un sistema social, bien sea el sistema de la sociedad como sistema omniabarcante, o de un sistema funcional como el sistema político, como el sistema jurídico, ¿verdad? Siempre va a referirse a uno de los sistemas funcionales o a la sociedad como todo, como dije, de desarrollar procesos comunicativos que funden las expectativas o estabilicen las expectativas en función de las propias estructuras comunicativas, ¿no? Claro que estas funciones de autodescripción en una sociedad funcionalmente diferenciada quedan desplazadas hacia los sistemas funcionales, es decir, no va a ocurrir que la sociedad como un todo tenga autodescripciones. Por lo general, las autodescripciones, sobre todo autodescripciones que se pretenden de la sociedad, recaen fundamentalmente en el sistema político, como fue tradición también y herencia pues, de la ilustración, ¿no? Por ejemplo, es decir, esta es la crítica que intenta, o mejor dicho, este problema es lo que intenta desenmascarar el concepto de nacionalismo metodológico. No sé si están familiarizados con el concepto de nacionalismo metodológico de Ulrich Beck, ¿no? Básicamente lo que intenta es, vamos a decirlo así, desarraigar ese hábito mental que tenemos de pensar los problemas en el marco de lo nacional, de pensar los problemas políticos, de pensar los problemas económicos, de pensar los problemas sociales en el marco de lo nacional, en el marco de los límites del Estado-Nación, ¿no? Entonces, claro, este nacionalismo metodológico es herencia en cierta medida de la Ilustración, ¿no? Sobre todo de los procesos revolucionarios que se produjeron en esa época, ¿verdad? Y
forma parte de ese arsenal de teorías políticas que no solamente juegan el papel de autodescripciones de sistemas políticos, sino justamente por este nacionalismo metodológico pretenden ser autodescripciones de la sociedad como un todo. No sé si me explico con esto, ¿no? Insisto, aquello que se presenta hoy en día como autodescripción de la sociedad, en realidad son autodescripciones del sistema político, para ponerlo en dos platos. ¿Ya? Y que en una sociedad funcionalmente diferenciada, el sistema social omniabarcante no tiene autodescripciones como tales, sino que esas funciones derivan en los sistemas funcionales. Esas funciones de producir autodescripciones derivan en cada uno de los sistemas funcionales. La economía, el derecho, la política, el arte, etc. ¿Ya? Entonces, volviendo al punto que estaba intentando enfatizar, ¿verdad? Racionalidad para Luhmann viene a ser no un fundamento último, como la razón humana, como un orden inmanente, ¿no? Sino que viene a ser un proceso comunicativo que es interno al sistema, ¿verdad? Que funda la aceptación del sistema dentro del sistema. Y ustedes dirán, bueno, ¿cómo es esto, profesor? Bueno, por ejemplo, en el caso del derecho, es el derecho positivo, ¿verdad? La legalidad del derecho, ¿verdad? Se asienta, ¿verdad? En el derecho positivo, en el derecho vigente, ¿no? No en el derecho natural, ¿verdad? La legitimidad del orden político se asienta no en la herencia monárquica, no en una legitimidad adquirida en el momento de la elección, por ejemplo, ¿no? Sino que es una legitimidad que se pone en juego en cada momento con cada decisión que se toma y que así como puede tenerse a través de ciertos procesos, se pierde cuando se toman decisiones que no solamente que no son populares, sino que causan inestabilidad, ¿no? Porque bueno, como sabemos, en un contexto de inestabilidad y de volatilidad tan grande como es el contexto político contemporáneo, muchas decisiones generan impopularidad, pero no necesariamente eso desencadena una crisis de legitimidad, ¿no? Pero en ciertos momentos, pues es así, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de un orden político que se funda sobre sí mismo, sobre las decisiones que se toman, ¿no? Y este es un ejemplo de lo banal, lo vacuo, lo ilusorio, que son referencias de legitimidad o definiciones de legitimidad que no hacen referencia al proceso político mismo, sino que pretenden ubicarse allende al sistema, ¿no? Estos son dos ejemplos de racionalidad, ¿no? En este sentido. Y junto a la racionalidad hay un concepto que Luhmann pretende poner sobre el tapete en cuanto a modernidad se refiere, ¿no? Si el discurso tradicional de la modernidad enfatiza lo racional, Luhmann propone enfatizar más bien lo contingente, ¿verdad? ¿Qué significa contingencia? Lo contingente se refiere a lo que no es necesario. Lo contingente enfatiza lo posible. Lo contingente apunta, mejor dicho, lo contingente apunta a lo posible, a el ser posible de otra manera. A eso se refiere lo contingente. Y para Luhmann ese es el valor fundamental de la modernidad. No es lo necesario, sino lo contingente. El orden social
para Luhmann se funda en la contingencia, en la posibilidad de que es posible también de otra manera. ¿Ya? Y naturalmente esto se compagina con esa dinámica del sistema social moderno, donde los cambios son violentos, los cambios son frecuentes, los cambios son el pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces, de esta manera Luhmann busca redefinir lo racional, redefinir lo moderno. Y ustedes me dirán, bueno, profesor, pero ¿en qué sentido rescata el proyecto de la Ilustración? Bueno, y acá lo que argumenta Christopher Thornhill es que una de las formas en las que Luhmann rescata el proyecto de la Ilustración, o pretende rescatar el proyecto de la Ilustración, es defendiendo la filosofía política de la Ilustración, ¿verdad? No de una manera normativa, ¿verdad? Pero sí como lo que en palabras de Luhmann vienen a ser logros evolutivos, ¿no? Sí, poniendo énfasis en los cambios sociales que se produjeron en aquel momento, que han dado forma a nuestro mundo moderno y que, claro, han producido una de las formas de diferenciación social que, bueno, esto no lo dice Luhmann así, ¿no? Pero que han, ¿cómo decirlo? No solamente que le han dado el rostro a nuestro mundo moderno, sino que han hecho de este mundo moderno lo que es, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, ¿no? Entonces, estos cambios Luhmann los describe como una diferenciación funcional de la sociedad. Y esta diferenciación funcional de la sociedad pasa por un sistema político que no depende de la religión, ¿verdad? Pasa por un sistema político que se funda sobre, vamos a decirlo así, un acoplamiento estructural con el sistema jurídico, y de esta manera hay como una relación simbiótica entre el derecho y la política, un acoplamiento estructural, como lo vamos a ver posteriormente, que hace posible que el poder político se estabilice, que hace posible que digámoslo de esta manera, el individuo como sujeto jurídico, como portador de derechos, ¿verdad? Entra a la escena como una forma de representar y de manejar la contingencia dentro del sistema. Es decir, todos aquellos fundamentos que forman parte del orden liberal, es como que, según, insisto, esto es según el argumento de Christopher Thornhill, Luhmann los rescata, claro, redefiniéndolos de otra manera dentro de su armazón teórica, ¿no? Esta sería la forma en la que él reivindica la ilustración, ¿no? Pero otra forma de verlo también es que la ilustración sociológica es el uso de las herramientas conceptuales de la sociología, ¿verdad?, para generar autodescripciones y semánticas sociales que se ajusten en mejor medida a la complejidad del sistema social. Porque, como les dije, desde siempre existen semánticas desadaptadas, por decirlo así. Y en cierta medida, no es indiferente, vamos a decirlo así, que proliferen semánticas desadaptadas, ¿no? Porque las semánticas que se ajustan mejor al nivel de complejidad de un sistema social, ¿verdad?, es más probable que desemboquen en un proceso autorreferencial que se
compagine con los criterios de racionalidad sistémica que defiende Luhmann. En cambio, que si tenemos semánticas que son desadaptadas, semánticas que son más bien producto de una larga herencia histórica, que no tienen asidero en la complejidad social, ¿verdad? Ahí más bien tendríamos, vamos a decirlo así, procesos comunicativos que pueden desembocar en desdiferenciación, en irracionalidad y en este sentido, vamos a decirlo de otra manera, en un proceso social que iría a contrapelo de lo que ha sido la diferenciación social, la diferenciación funcional, perdón. ¿Qué consecuencias tendría eso para la sociedad? Es algo que Luhmann no dejó claro y es algo que queda por ver, ¿no? Pero sí se puede intuir de la lectura de su obra que no es indiferente qué tipo de semántica y qué tipo de autodescripciones. Ya más adelante voy a subrayar esta diferencia entre semántica y autodescripción. ¿No? ¿Qué tipo de autodescripciones se produzcan en los sistemas sociales? ¿No? Porque de ellas depende la posibilidad de alcanzar la racionalidad sistémica. De ellas depende la evolución sociocultural en último término, porque esta relación entre gradientes de complejidad es un motor de la evolución sociocultural. Claro, la evolución para Luhmann no es una cosa lineal, no es una cosa determinista. Es perfectamente comprensible que le suceda a una instancia o a un periodo de diferenciación funcional que le suceda a alguno de diferenciación o de reorganización de la sociedad que involucre una pérdida significativa de complejidad, puede ser. Pero la tendencia que se ha visto empíricamente, ¿no?, es más bien a que la sociedad se hace más compleja, ¿no? Y lo que estaba observando Luhmann en su momento también era, con preocupación, es que si bien la sociedad se hace más compleja, las teorías de la sociedad no siguen a la par, no dan la talla, se han quedado rezagadas, se han quedado atrás. ¿Sí? Entonces, en este sentido, pues es otra forma de interpretar pues, esta pretensión de ilustración sociológica en la obra de Luhmann. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda? No, por mi parte esto está bastante claro. Gracias. Bien. Hasta ahora ninguna duda. De lo que he escuchado, ninguna duda. Fíjense que el tema de como otros que hemos abordado, son temas muy densos, sobre los que naturalmente hay muchísimas cosas por explorar. En especial de la relación de Luhmann con la filosofía es bastante denso, ¿no? Hay material por explorar también. Hay en la bibliografía que tienen en la carpeta compartida, la verdad es que solo hay un par de artículos de Thornhill sobre este tema y no hay mucho más. Yo en particular me parece que no tengo tampoco demasiadas cosas sobre este punto en particular, pero fíjense que es un tema interesantísimo también, ¿no? Y por ejemplo, bueno, con relación a la modernidad está el libro de Luhmann, Observaciones de la modernidad, ¿no?, que si les interesa este problema de la modernidad se los recomiendo, ¿no? Observaciones de la modernidad. Y con su respectivo prólogo también, por supuesto. Este libro está traducido al español por la editorial Paidós, ¿ya?
No recuerdo si lo tengo. Si lo tengo y lo necesitan, capaz se los puedo subir. Estoy seguro que lo tengo en alemán, pero en español me parece que no. Pero si me recuerdan, puedo revisar. ¿Ya? Em, entonces, hasta acá, bueno, hemos hecho un repaso de los contextos intelectuales en los que se mueve la obra de Luhmann. Y como se han podido dar cuenta, nos ha tomado varias clases, ¿no? Y hemos dedicado con gusto este tiempo porque les quiero dotar de herramientas conceptuales y hermenéuticas para poder acompañar las lecturas que están haciendo de Luhmann, ¿no? Mi idea acá es que no se encuentren con un lenguaje que les puede resultar árido, con unas abstracciones conceptuales que les pueden resultar incomprensibles, sino que en la medida que vayan leyendo tengan una idea clara de dónde salen estos conceptos, de dónde salen estas ideas, a qué autores se refiere, en quién estaba pensando Luhmann, cuáles eran las referencias intelectuales que tenía Luhmann en el momento de escribir su obra, ¿no? Y a quién pudo haberse estado refiriendo también implícitamente, porque eso también lo vemos cuando estamos examinando una obra. Hay referencias explícitas que las vemos en una nota al pie, pero cuando nosotros conocemos bien el contexto intelectual, también podemos darnos cuenta con mucha mayor facilidad de las referencias implícitas que una determinada idea expuesta por el autor pues hace a un contexto intelectual o a algún autor en específico, porque también existe esta posibilidad, ¿no?, de hacer una crítica velada a determinado autor que si tú no estás consciente de ese contexto, pues se te puede escapar, ¿no? Entonces, esta ha sido pues la idea pues de este gran repaso sobre el contexto intelectual que rodea la obra de Luhmann. Y como les dije, en principio también, hemos hablado poco de lo político, y es que para comprender a lo político, tenemos que comprender primero a la teoría social de Luhmann, porque la sociología política en Luhmann es un acápite, es un capítulo de su sociología, de su teoría de la sociedad, ¿ya? Entonces, está necesariamente subordinada. No vamos a poder entender el marco conceptual, ¿verdad? Y no vamos a poder entender sí, básicamente eso, no vamos a poder entender el aparato conceptual que emplea Luhmann para describir lo político si antes no entendemos su teoría de la sociedad. Entonces, de nuevo, esta es la razón por la cual empezar por este punto. De aquí en adelante, vamos a empezar a hablar ahora sí de los puntos que tenemos en nuestro programa, ¿no? Vamos a hablar de lo que considero que son los conceptos fundamentales de su teoría de la sociedad, ¿no? Vamos a hablar primero del concepto de comunicación, ¿verdad? Luego, vamos a hablar de concepto de medios de comunicación. Junto con comunicación no solamente vamos a discutir el concepto propiamente dicho de comunicación, que como ya les adelanté, se trata de una triple selección de información, medio o notificación y comprensión, sino que también vamos a hablar del concepto importantísimo de medios de comunicación, lo que involucra hablar de generalización simbólica, de medios de difusión y medios de diseminación, ¿no?, que son ideas que hereda principalmente de la sociología de Talcott Parsons, que tienen un alto grado de complejidad. No por ello es imposible comprenderlas, pero sí requiere cierto esfuerzo.
Pero que son, una vez que te logras hacer de esas abstracciones y de esos conceptos, una vez que te cae la ficha, como se diría literalmente, pues vas a poder eh, sumergirte con confianza en buena parte, en la obra de Luhmann en general, porque es un elemento clave, ¿verdad? Luego vamos a hablar un poco de el concepto de organización, que nos va a servir como preludio para cuando hablemos del problema del Estado, ¿verdad? Vamos a hablar de diferenciación funcional, que ya sobre eso hemos anticipado pues, algunas cosas, ¿no? Y básicamente, además de todas estas cosas que hemos discutido, una de mis metas en esta primera etapa era que ustedes fuesen adquiriendo también un conjunto de intuiciones, ¿no? Sobre cómo piensa Luhmann, cómo aborda Luhmann los problemas, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo problema empieza para Luhmann con una diferencia, con una distinción. Ese es un punto. Otro punto es que un poco haciendo referencia a esta idea de juego de lenguaje de Wittgenstein, de lenguajes en términos de la teoría de conjuntos que discutimos también, una idea sistémica que es también muy importante es que la limitación, ¿verdad?, de un conjunto de elementos y de sus relaciones es lo que hace un sistema. No existe sistema donde hay una relación de todo con todo. Existe un sistema donde hay una delimitación de elementos y relaciones, donde hay elementos finitos que se relacionan en función de un conjunto de reglas que también son finitas, ¿no? Y de nuevo, esto es una idea fundamental. Y una idea que está aparejada con esta es que esa limitación digámoslo así, que marca el nacimiento, por decirlo de alguna manera, del sistema, ¿verdad?, tiene como contracara la emergencia de un gran nivel de complejidad, ¿no? Y esto es paradójico, como muchas otras cosas de las que plantea Luhmann en su teoría. Luhmann es muy dado a las paradojas, ¿no? Como forma de razonamiento, y al igual que Paul Watzlawick, vamos a ver en Luhmann esa fascinación también con las paradojas, ¿no? Entonces, decía que es paradójico porque, por ejemplo, si hablamos de aquel escenario en el que todo está relacionado con todo, si nos parece complejo, en este sentido no lo es, ¿no? Emerge la complejidad una vez que hay selección. De hecho, una de las definiciones de complejidad de Luhmann es presión de selección, ¿no? Justamente ese escenario en el que existen un gran número de posibilidades es lo que empuja a la limitación de las posibilidades. Y paradójicamente la limitación de las posibilidades es un multiplicador de complejidad, ¿no? Pues crea en otro nivel un conjunto aún mayor de posibilidades. Casos sobre estos, pues los veremos a lo largo del curso, pero de nuevo, como les planteaba, es una de esas intuiciones que quiero que ustedes adquieran, sobre las que quiero que ustedes reflexionen. Y esto también se relaciona con el tema de la cognición. Una idea que está muy presente
a lo largo de toda la obra de Luhmann y que está muy relacionada con la obra de Bateson y de Heinz von Förster, ¿no? Es la idea de que justamente esta limitación de relaciones y selecciones que da lugar a un sistema genera lo que él denomina una clausura operativa. Pero la clausura operativa tiene como contracara una apertura cognitiva. Es decir, dado y justamente porque el sistema está clausurado operativamente frente a su entorno, el sistema es capaz de conocer. El sistema es capaz de procesar informaciones, el sistema es capaz, dicho en un lenguaje un poco simplificado, ¿no? El sistema es capaz de realizar descripciones de su entorno, lo que podría entrañar también realizar modelos de su entorno, ¿no? Que esas descripciones sean como modelos de su entorno, ¿ya? Y bueno, y en este sentido también me queda pendiente algo que les había mencionado y era hablarles de la diferencia entre semántica y autodescripción o descripción, ¿no? Esta diferencia es un poco sutil, aunque si bien podemos encontrar que en la obra de Luhmann hay descripciones bastante contextualizadas y que en este sentido permiten por lo menos literalmente distinguir una cosa de la otra, ¿no? No te da definiciones o no puedes encontrar definiciones que capaz puedan tener cierto grado de confusión o ambigüedad. Una vez que intentas poner en relación en toda su teoría, sí puede presentarse cierta confusión, sí puede presentarse cierta ambigüedad, ¿no? Y es que básicamente se trata de dos maneras de referirse a la misma cosa. Lo que cambia es el contexto, ¿no? Porque el concepto de semántica, ¿verdad? Básicamente se refiere a estructuras de sentido que permiten la reproducción de la comunicación a nivel social, a nivel general, ¿verdad? La reproducción de la comunicación. Pero cuando esta semántica, ¿verdad?, se emplean para ayudar o coayudar en la clausura del sistema, ¿verdad?, en su clausura operativa, en esa racionalidad interna del sistema, ¿verdad?, ahí se vuelven autodescripciones, ¿no? Siempre que son objeto de reflexión por parte de un sistema, se vuelven autodescripciones. De nuevo, sé que esto es un concepto que para este momento les va a resultar bastante oscuro, pero les prometo que lo vamos a ir desembrollando a medida que se desenvuelve el curso. En este momento, insisto, les va a resultar algo confuso la distinción, pero a medida que vayamos adquiriendo más familiaridad con la jerga luhmanniana, con el lenguaje luhmanniano, lo vamos a ir viendo más claro. Si quieren ir explorando sobre este problema, les recomiendo que revisen el libro de sistemas sociales y busquen en el índice onomástico los pasajes en los que se refiere a la semántica, ¿no? Hay uno en el capítulo de comunicación, ¿verdad?, pero hay otros que están en distintas partes del libro, ¿no? En especial los que están en el capítulo de la comunicación son particularmente importantes. Entonces, si quieren profundizar sobre eso, lean sobre cómo describe Luhmann la semántica, especialmente en sistemas sociales. Hay otro libro o mejor dicho, otro trabajo en el cual es aún mucho más explícito sobre la relación entre semántica y estructura social, pero hasta donde tengo conocimiento,
repito, hasta donde tengo conocimiento, me parece que ese artículo no ha sido traducido. Capaz me equivoco, pero hasta donde tengo conocimiento, aún no ha sido traducido. Yo lo tengo en alemán y está en una compilación que se llama Gesellschaftsstruktur und Semantik, Estructura Social y Semántica 1. Y es justamente el capítulo introductorio de Gesellschaftsstruktur und Semantik 1, ¿ya? Que se llama tradición semántica y estructura social, ¿no? Podrían buscarlo, capaz hay una traducción ya, insisto, se llama tradición semántica y estructura social. Pero bueno, la última vez que estuve rastreándolo, me parece que no estaba traducido. Entonces este es un trabajo también en este orden de ideas que es seminal, incluso más importante que estas referencias en sistemas sociales, porque en sistemas sociales básicamente es uno de los primeros abordajes. Recuerden que sistemas sociales es una obra en la que Luhmann esboza lo que va a ser su teoría de la sociedad y da grandes brochazos sobre sus distintos componentes, ¿no? Pero naturalmente más adelante va profundizando en ciertos temas, y donde profundiza sobre el tema de la semántica es justamente en esta serie de libros sobre semántica y estructura social, y este artículo en particular es fundamental al respecto, ¿no? Y si quieren leer sobre autodescripciones, ¿verdad? Yo les recomiendo el libro de Comunicación Ecológica, que ese está traducido al español, Comunicación Ecológica, porque allí van a ver con ejemplos en los sistemas funcionales, a qué se refiere Luhmann con descripción y autodescripción. Y bueno, pero igual esto, como les dije, vamos a tener ocasión de discutirlo con más detalle a medida que vayamos avanzando. Bueno, hasta acá, ¿alguien tiene algún comentario, alguna duda, algo que quiera compartir, alguna idea? No, profesor, gracias. Estaba bastante claro hasta ahora. Bueno, tal como usted lo acaba de describir en la misma clase, y como decía Luhmann, hasta si uno no entiende bien, hay información. Comunicación. Pero por lo menos pensamos que estamos entendiendo, que ya es algo. Bueno, pero a mí me interesa que entiendan bien. Sí, bueno, como le digo, yo creo estar entendiendo, ¿no? Pero como dice Luhmann también, en el proceso comunicativo, ¿verdad? Permite ir perfilando ese entendimiento, ¿no? Es decir, Sí. Si tú expones lo que crees haber entendido, pues yo puedo decirte si vas bien o vas mal. Claro, muchas gracias. Agradecido. Pero bueno, tendremos ocasión también de Sí, que de la ustedes intervención. tengan más la palabra e ir puliendo conceptos, ir puliendo ideas, ¿sí? Gracias. Tenemos el aviso de la finalización de la llamada. Bueno, Para que... sí, estoy al tanto. ¿Alguien más tiene, o alguien tiene algún comentario? Noel, Rómulo. Raúl, lo conozco. Creo que no nos habíamos Hola, conocido. ¿cómo está, profesor? No tenemos el gusto de conocerlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Raúl? ¿A Muy bien. cuántas clases has asistido? No tengo Tres clases duda. que existen. Ah, tres. Voy a revisar. Pero he visto todos los videos que están montados en la red. Bueno, buenísimo. Cualquier duda, Raúl, no dudes en consultar. No vaciles en consultar, en tomar la palabra Gracias, y profesor. Muchas preguntar. gracias. Gracias. Bueno, entonces, si no hay más nada que decir, nos despedimos. Nos veremos la semana que viene. Por favor, sigan con las lecturas y
cualquier duda lo pueden aprovechar de plantearlo al inicio de la clase próxima o enviar un mail y bueno, estaremos contestándoles o viendo cómo despejamos esas dudas, ¿sí? Gracias, profesor. Gracias, profesor. Excelente semana. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.